buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última mesa ya de la Feria de los Buenos Libros. Vamos a cerrar con el libro Vencer o Morir, que es sobre el conflicto del Beagle. Y aquí estamos con dos de sus autores, que son Reinaldo Reinike y Karel Blaha. Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este cierre de la Feria de los Buenos Libros. Fuimos invitados hace poco tiempo a participar y agradecemos a Foro Republicano, a Gonzalo Rojas y a quienes asisten, por supuesto, de acompañarnos. Bueno, contarles un poco cómo nace este libro. Nosotros somos parte de una promoción de la Escuela Naval, la más numerosa que ha egresado en la historia de la Escuela Naval. Y en algún minuto, cuando el último de los nuestros dejó el uniforme, que fue el comandante en jefe de la Armada entre el año 2013 y 2017, el almirante Enrique Larrañaga, bueno, nuestra promoción desapareció del servicio activo de la Armada. Y ahí comenzó la inquietud, y estaban de moda los legados en esa época, todos querían dejar algún legado. Y uno de los nuestros, que está aquí a mi derecha, Karel Blaha, siempre tenía la idea, como buen escritor que es, de rescatar nuestras anécdotas, nuestras historias, nuestras vivencias, de alguna manera, porque después el tiempo comienza a pasar la cuenta, la memoria empieza a fallar, o las historias se tergiversan, y surgieron muchas ideas, pero finalmente, como todas las cosas, iban quedando postergadas, hasta que en el verano del año 2020 tomó más fuerza eso. La pandemia estaba en China en ese minuto, y dijimos ya, este año hagamos. Y llegó la bendita pandemia que nos encerró a todos bruscamente en nuestros hogares, y se empezó a generar una oportunidad de poder comenzar a escribir, a rescatar los libros. Y así fue como nosotros, que en ese minuto teníamos diversas vivencias, historias de vida. Muchos a poco andar en la Marina se retiraron del servicio activo, pasaron a la vida civil, se insertaron en diversas actividades, y otros seguimos hasta el final de nuestros días en la Marina activa, normalmente con 30, un poco más años de servicio. 11 de los nuestros llegaron a almirantes, uno, como les dije, a comandante en jefe de la Armada. Y dijimos, bueno, escribamos, pero ¿qué íbamos a escribir? Nosotros vivimos 2 milenios distintos, 2 siglos diferentes, nacimos en la Guerra Fría, ¿no es cierto? Y nos tocó vivir una situación que sin duda fue la más importante para nosotros desde el punto de vista de nuestra carrera de las armas como oficial de la Armada, como oficiales de la Armada, y que fue el año 78. Aquí hay un actor vívido de la guerra, comandante de un buque, en que se marchó al combate. Y nosotros en nuestro juramento dijimos que íbamos a vencer o morir. Entonces estuvimos frente a frente a la posibilidad de morir, de triunfar, por lo que el destino y Dios quisiera. Bueno, eso es un poco cómo empieza a nacer este libro. Y les cuento un poco del origen de nuestra promoción. Nosotros postulamos a la Escuela Naval teniendo 13, 14 años en promedio, en plena unidad popular, con un país en una crisis ya tremenda a fines del año 71, y decidimos ingresar a la Escuela Naval por diversas razones, muchas veces familiares, de tradición, de arrancar también de lo que estaba pasando, el desorden estudiantil afuera. Y veíamos en la Escuela Naval y en la Armada una institución que podía brindarnos un futuro, que podíamos servir a la patria y que también había orden y todo eso. Bueno, el grueso de nuestra promoción entró en el año 72. Sucesivamente se fueron incorporando otros compañeros a la promoción, compañeros de curso, al año 73. Varios de ellos que entraron en el año 73, debido a su buen rendimiento, los aceleraron para que egresaran con nosotros en vez de 5 años, en 4 años. El año 74 también se unieron otros grupos, especialidades de marina mercante. No será el mío. ¿Me disculpan, por favor? El tele está aquí. Vamos a silenciar
hacer el teléfono. Ya, mis disculpas. Bueno, entonces se fueron uniendo diferentes grupos a esta tremenda promoción en que algunos ni siquiera nos conocían. Y para mayor remate, como éramos tantos los que egresamos, 253, la institución tuvo que diseñar un largo crucero de instrucciones que nos dividió en dos grupos, por lo cual algunos seguían sin conocerse. También pocas semanas antes de egresar, un curso de aspirantes navales que no se formó en la Escuela Naval se adicionó a nuestra promoción. Por lo tanto, de a poco, y probablemente esta situación del año 78 hizo que nos fuéramos uniendo y cohesionando muchísimo más. La verdad que hoy día somos una promoción muy unida, muy sólida. Y llegó el viaje de instrucción, se recorrió parte de África, países de África, ¿no es cierto? Tenemos Sudáfrica, Kenia, después Pakistán, Islas Seychelles, Pakistán, Arabia Saudita, Egipto de pasada, nos dejaron desembarcar porque había un guardiamarina sudafricano, en Turquía, en Antalya, la dotación fue atacada por grupos de comunistas, sindicatos comunistas. En Israel llegamos a Haifa y ahí se produjo el relevo de las dos dotaciones, y como el buque había sido colisionado en el canal de Suez, se dirigió y cruzó directo el Mediterráneo para repararse en España, en el mismo astillero donde había sido construido. Posteriormente el viaje prosiguió en el Caribe, en Grenada, porque tampoco nos dejaron entrar en Venezuela por motivos políticos. Pasamos a Panamá, Guayaquil, Perú, donde pasamos el 8 de octubre, y finalmente de regreso a la patria. Así, a los pocos días fuimos destinados a diversos buques y reparticiones en que ya estaban funcionando. O sea, había un ambiente en que lógicamente se veía que estábamos a puerta de una situación bastante compleja. Todo ese año fue de sucesivos despliegues a la zona austral del país, el año 78, y el 19 y el 22 de diciembre de ese año se dieron situaciones muy complejas que después Karel va a narrar esa parte. Bueno, el contexto histórico, el conflicto, crisis del Canal Beagle, es la controversia, ¿no es cierto?, suscitada entre Argentina y nuestro país sobre la delimitación de la boca oriental del Canal Beagle y también de todas las islas adyacentes a esa área. Como ustedes saben, el Uti Possidetis de 1810 fue el que determinó que los límites de la corona española se mantenían y de esa manera los países podíamos trazar nuestra frontera. Pero en plena guerra del Pacífico, en julio del año 1881, Chile estaba ocupando Lima, pero todavía la guerra no terminaba. Se firmó un tratado de paz y de delimitación con Argentina, en que básicamente se decía que las más altas cumbres que vivían en las aguas o el Divortium Aquarium era el que fijaba los límites entre Chile y Argentina, y finalmente en la zona sur de Chile, paralelo 52 hacia abajo, eran puntos geográficos o sencillamente dibujos, líneas en el mapa. Bueno, la situación posteriormente viene un acercamiento con Argentina, con el abrazo del estrecho a fines del siglo XIX, ¿no es cierto?, en febrero del año 1899, entre el presidente Roca y el presidente Errázuriz Zañartu, y se logró el año 1902 un acuerdo, un tratado general de arbitraje, y que las partes, ¿no es cierto?, designan como árbitro ante alguna situación a la corona británica. Hay una serie después, en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad, en julio del año 1915, en mayo del 38, en junio del año 60 y en noviembre del 64, una serie de acuerdos, protocolos, pero la situación seguía dilatando, y hay que recordar que el año 58 hubo episodios que también nos acercaron a un conflicto con Argentina en Laguna del Desierto, ¿no es cierto? Justamente un año después de una reunión que hubo con los argentinos en noviembre del 64, fue la muerte del teniente Merino. Yo era muy pequeño, pero recuerdo que viviendo en Antofagasta, yo vivía frente a la plaza en Antofagasta, que hubo una tremenda manifestación con desmanes también reclamando contra Argentina. O sea, el pueblo chileno quería vengar la muerte del teniente Merino.
También hubo una situación bastante compleja de una torpedera de la Quibora en el año 67, en que la Quibora entró a Ushuaia y hubo disparos y una situación bastante compleja. Bueno, el conflicto al final se centró en lo que se denomina el área del martillo. Nosotros traíamos preparada una presentación en PowerPoint, pero desgraciadamente no hay donde exponerla, en que grafica de mejor forma cuál es el área austral que está en controversia, pero básicamente eran las islas Picton, Nueva y Lennox, más otras que están en el área del canal Beagle. Todo esto el año 1971 se acordó someter esto al arbitraje británico. El tratado que regulaba esto señalaba de que se hacía a través de un comité de expertos, ¿no es cierto? Y que ellos entregaban finalmente su opinión fundada a la corona británica, en la cual podía aceptar o rechazar ese resultado, ese acuerdo. Fue así como cuando eso se entrega, en mayo del año 1977, Chile a los pocos días acepta la delimitación que ahí propone la corona británica, y Argentina comienza a dilatar este proceso y finalmente en enero del año 78, el 25 de enero del año 78, lo declara insanablemente nulo. Por lo tanto, viene toda una etapa de prepararse para lo que venía. El frente diplomático estaba actuando, el más importante, pero también Chile estaba en un año bastante complejo. Nosotros estábamos afectados por la enmienda Kennedy, por lo tanto había muchos buques que no tenían repuesto, etcétera, y con mucho ingenio, con mucho esfuerzo se comenzó a recuperar nuestra flota. Bueno, finalmente viene el despliegue naval, ¿no es cierto?, que finalmente termina con los eventos del día 19 de diciembre y 22 de diciembre, cuando se zarpó al combate y en todos los buques se tocó zafarrancho de combate. Bueno, ¿cómo conformamos o cómo diseñamos el libro? Lo primero fue un comité editorial, que lo conformamos 5 compañeros de promoción. Algunos con uno o dos tenían algún libro, publicación ya editada en algún minuto de sus vidas. Y diseñamos primero, bueno, ¿de qué íbamos a hablar? Queríamos dejar un legado, ya dijimos año 78, es lo más relevante. Y uno del grupo dijo, bueno, primero fijemos los objetivos, digamos, igual que en una tesis. Y uno de los objetivos fue dar a conocer nuestras vivencias, cómo lo vimos a nosotros a los 19, había compañeros de curso de 18 años, que habían entrado a los 13 a la escuela naval y egresaron a los 18 años. Y hubo uno de 17 años que egresó. Y el otro era darle a conocer a la ciudadanía parte importante de la historia, porque si Argentina movilizó gente, también movilizó a su ciudadanía, y Chile esto, como diríamos ahora, pasó colado prácticamente. Fue un año bien especial. Karel va a narrar el año 78, hubo varios eventos, tanto nacionales como extranjeros, bien importantes. Y cuando ya definimos los objetivos, comenzamos a motivar a nuestros compañeros de curso para que nos mandaran sus historias, sus anécdotas, sus vivencias, sus interpretaciones de lo que se vivió. Aquí también hay otro compañero de curso que tiene unas anécdotas muy entretenidas ahí. Y bueno, comienza esto a desarrollarse hasta que se llega a un primer manuscrito. Uno de nosotros, que estaba residiendo en Perú, también en pandemia, dedicaba buena parte de sus noches a tratar de hilvanar esta historia. Algunos relatos venían en primera persona, otros en tercera persona. Algunos tenían muy buena historia, pero re mala pluma. Entonces esto se le empezó a dar cuerpo y se llegó a un texto de aproximadamente 1200 páginas. Y viene la etapa más difícil para un escritor, que eso está narrado, es meterle tijera a su relato. ¿Qué parte, aquí se le mete tijera? Ahí quedaron algunos compañeros de curso dolidos también, porque sus historias personales no fueron reflejadas o representadas. Y muchas cosas eran repetitivas, básicamente eran las mismas evidencias. Así que finalmente, con bastante esfuerzo, con discusiones serias, con visiones distintas dentro del comité editorial, llegamos finalmente a un primer manuscrito, y Fernando Wilson, un destacado historiador, nos recomendó
a una persona para que nos ayudara como correctora de estilo, Karin Kaimi, que la recomiendo también a quien está tratando a lo mejor de escribir su primer libro, porque eso contribuye bastante a que la historia sea algo coherente y que sea digerible también. Llegamos a agosto del año 2021 y pudimos hacer la primera edición de 1500 ejemplares, que fue un poquito ambicioso. En Chile nos dicen de que siempre hay que lanzar unos 500 ejemplares máximos, después ir viendo qué pasa. Y ese manuscrito finalmente le pedimos al almirante Vergara, un excomandante en jefe de la Armada, una persona que seguramente los que están aquí presentes lo reconocen, es una persona que permanentemente está mandando cartas a los periódicos, muy asertivo, una capacidad de síntesis brillante, y decidimos someter el prólogo a él en caso lo aceptara. Y nos dijo, mire, hay tres posibilidades, que lo acepte, que le indique correcciones o sencillamente que diga que no. Así que denme 6 semanas y les informo. Bueno, grande fue nuestra sorpresa que a poco menos de 6 días él nos entregó el archivador con este manuscrito y lo aprobó con 23 recomendaciones que eran simples de corregir y finalmente lo mandamos a editar. Otro tema también, buscar una buena imprenta. Ahí uno se da cuenta que hay diferentes calidades de papeles, de grosores de papeles, de textura, y eso lo íbamos conociendo. Y bueno, en esa época estábamos en pandemia, por lo tanto el lanzamiento tuvo que ser por Zoom, está grabado en YouTube. Lo presentó el almirante Vergara y también lo comentó Magdalena Mervilá, que nos apoyó y nos orientó bastante también para que las historias fueran desde la vivencia, y ya no del gran político, del gran general o almirante, sino que del soldado que está en la trinchera, del hombre que está herido, de la mujer que sufre la pérdida de un hijo, de un marido. Y eso fue lo que finalmente tratamos de volcar en el libro y que Magdalena en el día del lanzamiento muy bien lo interpreta, y lo mismo Fernando Wilson. El libro se vendió con bastante facilidad. Puedo decir aquí que nos dieron varias recomendaciones de cómo comercializarnos. Ahí nos dimos cuenta que no es fácil comercializar un libro, y el tema editorial es bastante complejo, además de gestionar y de controlar cómo se vende. Para finalmente, llegado febrero del año 2022, nos dimos cuenta que mucha gente pedía libros y ya no nos quedaba. Así que nos miramos, le preguntamos a la promoción si nos lanzamos con una segunda edición y decidimos hacerlo. Ahí nos apoyó la editorial Conservadora. Hablamos con 3 editoriales y nos dimos cuenta que no todas tenían la velocidad que queríamos darle a esto. Y finalmente, no sin también tener nuestras diferencias de opinión con la editorial, logramos con mucho esfuerzo y un trabajo bien colaborativo, a un año exacto después, lanzar la segunda edición de 1000 ejemplares, que ustedes la pueden ver en el stand de la editorial Conservadora. Así que ahí llegamos a la segunda edición y ese es el libro que presentamos a los lectores. Voy a dejarle a Karel ahora la otra parte, que cuente el despliegue, lo que pasó, lo que se vivió. Así que eso es lo que puedo contar. Bueno, muy buenas tardes y gracias por la oportunidad. Tenemos un privilegio hoy día que lo quiero destacar. Tenemos al comandante Mariano Sepúlveda con nosotros, quien es un actor principal en esta etapa que vamos a comentar. Él era comandante de un buque en ese momento, el de Portales, así que nos honra con su presencia, mi comandante. Un gusto verlo después de tanto tiempo. Pese que habíamos conversado a veces, pero de verlo aquí. Bueno, el año 78, como bien decía Reinaldo, fue un año que nos marcó a todos, esta generación que escribimos el libro. Nos tocó vivir en la etapa de la escuela del 72, bueno, el año 73, que todos entienden por qué fue un año especial, ¿no es cierto?
egresamos en diciembre del 76, el viaje a la Esmeralda, y terminado ese proceso, el año 78 fuimos destinados a distintas unidades de la Marina, este grupo tremendo de oficiales recién egresados. No sé si llegamos a solucionarle el problema a la Marina, pero sí llegamos a copar las dotaciones o a completar las dotaciones, tanto de buques como reparticiones terrestres. Esa primera experiencia, recién partiendo, recién egresados, cero experiencia operativa, recién veníamos de una etapa escuela, una etapa un viaje a la Esmeralda, y llegar a bordo a esta nueva vida de marino que es muy diferente a lo vivido anteriormente en la escuela naval. Todos entenderán que un periodo universitario o de escuela dista mucho de la realidad profesional que se vive posterior. Y yo creo que justamente en el caso nuestro, ese fue el año que marcó nuestra vocación. Aprendimos lo que se necesitaba que hiciéramos el resto de nuestra vida. Vimos de qué se trataba realmente y ya no era el desfile, la bonita tenida de la escuela naval, la banda y la cosa más simpática, digamos, sino que caímos directo en realidad. Pero caímos en esa realidad con una inexperiencia tremenda, producto que estábamos recién partiendo. Y ese fue el gran desafío, creo yo, de llegar los primeros meses del año 78 a bordo y empezar a impregnarnos de esta necesidad de una marina que ya venía funcionando bastante tiempo antes, preparándose para una situación que ya estaba en la previsión que podía venir. Habíamos vivido una crisis, si bien no igual, pero similar en el año 75 con Perú, y estábamos a puerta, ¿no es cierto?, de este diferendo austral que se disparó al momento que Argentina declara insanablemente nulo esta resolución de la corona británica. Pero ese año 78 tuvo también otras cosas interesantes. Lo primero, ese año hubo 3 papas. Pablo VI murió el 6 de agosto del año 78, Juan Pablo I murió el 28 de septiembre del 78, y Juan Pablo II asume como papa el 16 de octubre del año 78. O sea, 3 papas en un año, cosa poco común, digamos, que no se había dado. Ese año también, en julio, hubo un problema interno, ¿no es cierto? Y está el cambio en la Junta de Gobierno. Sale el general Lee y entra el general Matei, lo cual también tiene alguna relevancia, ¿no es cierto?, en este ambiente que se estaba viviendo ese año. Otro hito interesante, ¿no es cierto?, es que Argentina sale campeón del mundo de fútbol, lo cual podrá decir, bueno, ¿qué tiene que ver? Sí tiene que ver con el ambiente, digamos, triunfalista que manejaba en ese momento la opinión pública y exacerbaba los ánimos en la hermana República Argentina. Ese año, en diciembre, cuando nosotros estábamos en el sur desplegados, que muy poca gente lo supo realmente o estaba al tanto, salvo tal vez nuestras familias y la gente que vivía en la zona austral, digamos, Punta Arenas, Coyhaique, Puerto Williams, etc., que vivían la situación, el resto del país vivía una Teletón, la primera Teletón. Es decir, el ambiente, el ánimo aquí en Santiago, en la zona central, era totalmente distinto. Bueno, en ese escenario, digamos, nosotros llegamos a bordo. Ese año la escuadra, ¿no es cierto?, que es lo que me tocó en lo personal, otros en reparticiones terrestres, la infantería marina con los despliegues al sur, estaba en un proceso de entrenamiento fuerte, preparándose para algo que se veía venir. Independiente de todas las tratativas y conversaciones que hubo entre la diplomacia, los gobiernos, intentonas, que finalmente no arribaron, digamos, al acuerdo que se esperaba, nos llevaron a que esta crisis fue creciendo y la escuadra puntualmente, más de una vez en el año, tuvo que concurrir al sur. Pero nos vamos a centrar en la última etapa, en diciembre del 78, ¿ya?, cuando se exacerba más este ambiente, se llega ya a una situación más bien de quiebre y se dispone que la escuadra, ¿no es cierto?, se desplaza al sur. Parte, ¿no es cierto?, en Valparaíso con una recalada en Talcahuano para un aprovisionamiento de combate, donde se preparan los buques que ya habían sido reparados y potenciados durante todo ese tiempo y entrenados a prepararse con el amunicionamiento, con la completación de dotaciones y todo lo necesario para dirigirse al sur.
En forma gradual, en primera instancia nos desplazamos al área de Chiloé. Ahí, a medida que esta escuadra ya preparada para una condición de enfrentamiento, iba avanzando hacia el sur. Posteriormente siguió avanzando esta crisis y se dispuso que la escuadra se dirigiera más al sur, a la zona ya del Estrecho Magallanes, para justamente recalar a los fondeaderos de guerra, digamos, donde está preparado un teatro y la escuadra se mantiene lista para concurrir eventualmente a cualquier situación de riesgo, lo que se podría haber denominado, ¿no es cierto?, la gran batalla del Cabo de Hornos, que fue la que se pudo haber dado en ese momento. En esa instancia, ¿no es cierto?, permanecimos ahí en la zona del Estrecho Magallanes, o un poco más al sur del fondeadero, mientras conocíamos de los movimientos de la flota de mar argentina, que circulaba en el Atlántico, justamente entre la cercanía de la isla de los Estados, un poco más al norte, bajaba un poco más al sur, y así llegamos al 19 de diciembre, el primer zarpe, digamos, real a combate, por cuanto la exploración marítima en ese tiempo reporta, ¿no es cierto?, del avance hacia el sur, suroeste, digamos, de la flota de mar argentina, que no solamente contaba con el portaaviones y los buques de combate, sino que además con buques de apoyo y de transporte de personal, es decir, una posible fuerza de desembarco, digamos, que era lo esperado, ¿no es cierto?, para la reconquista de las Islas del Martillo. Ante esa situación, la escuadra zarpa, un zarpe de emergencia, ¿no es cierto?, en la noche, concurrimos al área del Cabo de Hornos y en ese tránsito llega la información de que ya no, la Flomar había retromarchado hacia el norte y había distendido, por lo tanto volvimos a nuestros fondeaderos de guerra. Así transcurre el día 19, ese día también hay un hito interesante que es un mensaje de puño y letra del almirante Merino, donde ordena atacar y destruir cualquier unidad argentina que ingresara a aguas jurisdiccionales. Por lo tanto, ya la cosa no era entrenamiento, no era ejercicio, sino que era real. Llega el día 22, la madrugada del 22, 3, 4 de la mañana, mi comandante se acordará mejor que yo, digamos, de la hora, ¿no es cierto? Y la orden de zarpar de emergencia nuevamente, por la presencia, ¿no es cierto?, ya en las cercanías de la zona de las Islas Nueva Pinto y Lennox, de esta fuerza argentina compuesta por 4 agrupaciones, 2 agrupaciones de combate más al sur, una agrupación escoltando a estas unidades de transporte de tropas, principalmente una fuerza de desembarco, en dirección más hacia la isla. Ante esa situación, evidentemente, la escuadra zarpa para oponerse a esta operación y transcurren varias horas, digamos, desde las 3, 4 de la mañana que zarpamos hasta aproximadamente las 10 de la mañana, que es la hora que tenemos los últimos reportes de la posición de la Flomar, ya bastante cercana al área objetivo, y nosotros también en el área para oponernos. Diría yo que estuvimos a unas 2, 3 horas tal vez de iniciar las hostilidades por las distancias. Ahora, deben recordar que estábamos en forma incipiente en ese tiempo viviendo el nuevo concepto de la guerra transhorizonte. Si ustedes recuerdan, la Segunda Guerra Mundial es una acción artillera, donde los buques se veían al horizonte y se disparaban. Ya en esta guerra, que habría sido, estábamos en la etapa de la guerra transhorizonte, donde teníamos armamento capaz de llegar más allá de la vista. El misil Exocet principalmente, que tenían tanto la Flomar como nosotros. Entonces, la aviación naval o la exploración marítima toma una relevancia tremenda, de conocer la posición del adversario para poder usar ese armamento de mayor alcance en su mayor posibilidad, más allá del horizonte, no está a la vista. Entonces, esa condición de guerra transhorizonte, nosotros contábamos con la información que nos entregaba nuestra exploración marítima y con eso podíamos traquear o conocer la posición de la Flomar como iba avanzando hacia el sur. Y obviamente con eso manejar las posibilidades que teníamos en la acción táctica posterior, digamos, de ya enfrascarnos en el combate mismo. Esa situación vivimos durante toda esa madrugada, desde el zarpe hasta las 10, 11 de la mañana, que son las últimas informaciones que tenemos, donde íbamos ploteando la información de la exploración marítima y conociendo las distancias entre las flotas, y ocurre el hecho, no digo esperado, no, pero ocurre el hecho de que
retromarcha la flota de mar argentina. Recibimos posteriormente la orden de nuestro comandante y jefe de la escuadra, el almirante López, ¿no es cierto?, también de retromarchar y volver a los fondeaderos de guerra. Y posterior a eso nos enteramos, ¿no es cierto?, de esta mediación papal que había surtido efecto y donde se solicitaba a ambas partes retirar todas las fuerzas militares, digamos, de la zona para impedir, obviamente, el rompimiento de las hostilidades. Eso es lo que vivimos en ese día en particular, el 22 de diciembre. Posterior a eso, permanecimos en la zona, pasamos la Pascua, el fondeadero, en espera de, y posteriormente llegó la orden de algunos buques dirigirnos a Valparaíso y otros permanecieron en el área. Recalamos a Valparaíso el día 30 de diciembre, previo al Año Nuevo, y afortunadamente no sucedió el peor escenario, que habría sido un rompimiento de hostilidades y haber estado en una guerra con nuestro país vecino. No podría decirles que cuando llegamos al Valparaíso nos esperaban con vítores y manifestaciones. Fue una recalada normal de la escuadra, llegamos al molo, atracamos los buques, los que quedaron de guardia, los otros pudimos concurrir a nuestros domicilios y a vivir el Año Nuevo con nuestras familias que nos esperaban. Quizás ellos sí estaban más enterados en qué estábamos, pero no fue más allá de una operación normal de la escuadra. Tampoco se enteraron de esta crisis y el nivel de la crisis que vivimos y que estuvimos a horas de prácticamente vivir o iniciar una acción bélica con Argentina. Ese es en resumen lo que vivimos. Evidentemente hay muchas partes, yo les estoy contando lo que viví en la escuadra. Hay otros que vivieron esto, los buzos tácticos, los infantes de marina en las islas, la gente de Puerto Williams, tanto la parte civil como la militar naval, digamos, principalmente los torpederos, con operaciones permanentes en el sector de las Wollaston y todas las islas. Los APD que funcionaban ahí, que son unos buques de transporte también, moviendo gente, las barcazas, aprovisionando, manteniendo logísticamente al personal de infantería marina que estaba aposentado en las islas para defenderlas hasta la última gota de sangre. Esa era la orden, digamos, y así lo habrían hecho, ¿ya? Entonces, todo este movimiento, la verdad que, volviendo un poco a lo que planteaba Reinaldo, cuando nace esta idea de escribir el libro, inicialmente un libro general de experiencia, pero nos centramos en el 68 porque efectivamente ese año y esta situación, yo diría que nos cambió la vida profesional a todos los que seguimos después en nuestra etapa en la Marina. Aprendimos a desarrollar y a llevar a ejecución un plan de guerra, a vivir un apresto, a ver, por ejemplo, en nuestras dotaciones el espíritu que había en la escuadra. Yo recuerdo que incluso cuando se dio la orden de retromarchar el día 22, hubo señales como de desgano en la gente, como decir, pucha, ¿por qué no? Si teníamos que ir y a pelear, digamos. O sea, había una efervescencia tremenda. Y eso no se logra en un día, se logra con entrenamiento, se logra con doctrina, se logra con tener gente comprometida. Hay una historia muy particular que la viví en lo personal. Yo tenía mi ayudante, me tocaba manejar el panorama de superficie, es decir, recibir la información que llegaba del avión de exploración marítima, traducirla porque venía en un código de letras y llevarla a una carta para finalmente ubicar la posición de los buques argentinos. Mi ayudante, en ese tiempo, el marinero Manuel Fernández Godoseo, nunca me voy a olvidar de él, marinero, y ese hombre zarpábamos y se mareaba, y era tremendo, porque más de unas veces me depositó su almuerzo encima. Era su problema de cinetosis. Ese día, les puedo jurar por Dios que ese hombre estuvo al lado mío y nada. Funcionó al 100% durante todo ese periodo que zarpamos en primer grado de alistamiento hasta que regresamos, digamos, a nuestro fondeadero, o sea, prácticamente 12, 14 horas ahí en la CIC, ¿no es cierto? Y otro en el puente, otro en el cañón, otro en las islas, etc. Es decir, todos involucrados absolutamente en la situación y con un espíritu de combate que realmente hoy día yo lo miro hacia atrás en el tiempo y es admirable. Admirable lo que ahí se vivió, lo que nuestra gente era capaz de dar, el espíritu de combate que había, independiente de la situación tal vez de diferencial de potenciales que pudiera haber en ese momento. Nuestra condición no era la óptima, pero sí estábamos convencidos que con lo que teníamos íbamos a dar la pelea y íbamos a ganar. Siempre tuvimos ese convencimiento que íbamos a ganar.
más allá de lo que pudiera realmente haber pasado, pero ese espíritu me marcó en lo personal. Yo incluso, con los años, me tocó ser comandante buque, un buque de combate incluso, y conversaba con mis oficiales. Y yo también, en mi interior, pensaba, a ver, ¿cómo habría actuado hoy día en una situación similar? Yo era soltero, estaba pololeando ese tiempo, pero soltero, y con la juventud, y con toda esa energía encima, tal vez en forma irresponsable, no diría que disfruté, pero sí viví esa situación y no me amilanó, digamos. Pero en una condición distinta. Yo pensaba, mi comandante a lo mejor nos puede comentar, con familia, con niños, nuestros sargentos, nuestros oficiales, probablemente la visión debe haber sido muy distinta, pero no el resultado fue el mismo. Entonces, esas son las situaciones que con el tiempo, ya más de viejo, a uno lo llevan a reflexionar y a valorar más lo que vivimos. Y junto con eso, por eso que este libro tiene el mérito, diría yo, de compartir esa vivencia de jóvenes de 20, 21 años, o 18 algunos, de lo que vivimos de forma irresponsable quizás, pero valorado en términos de contárselo a nuestros contemporáneos, que no se dieron cuenta que esto sucedió. Quizás nunca supieron qué sucedió. Bueno, por eso quisimos contar la historia, más allá de hacer un análisis estratégico o político y los grandes estudiosos, contar nuestra vivencia. Esto fue lo que yo viví y eso doy fe de lo que está escrito ahí. Y puede, y evidentemente esperamos que a muchas de las generaciones actuales que no han tenido esa vivencia, no tuvieron, no digo esa gran oportunidad, esa situación de vivir un peligro de guerra, de estar a puertas de una situación de que se puede perder la vida y está en juego. Pero aún así se sigue adelante con el convencimiento de que estamos haciendo lo que corresponde. Piensen ustedes que nosotros llevábamos recién un año de haber jurado hasta rendir la vida si fuese necesario. Un año antes apenas. Y nos tocó vivir esta experiencia de probar realmente si ese juramento había sido de corazón o era un juramento en vano. Por supuesto que eso marca. Y esa marca, como les digo, queríamos transmitírsela a las nuevas generaciones, contarles lo que es vivir una escuela naval y vivir una marina, explicarles que nuestra profesión es ser profesionales de la guerra. Esa es la profesión de un militar, genéricamente hablando. ¿Ya? Profesional de la guerra, en términos que nos formaron, nos entregaron medios, capacidades, nos vistieron, nos educaron, nos entrenaron justamente para ese momento. Cuando el país tuviera que enfrentar una situación de guerra, pudiéramos estar a la altura y ser los profesionales de la guerra para ganarla. En la guerra no se sale segundo. Y la mayor victoria, caballeros, y eso también lo entendimos con el tiempo, es ganar la paz. Los militares en general nos preparamos para la guerra, pero nuestra misión es ganar la paz. Espero con eso haberles explicado un poco lo que vivimos. Les repito, más allá de todas las falencias que puedan haber en los escritos, es nuestra vivencia, lo que vivimos de jóvenes subtenientes, integrando equipos formados por profesionales de la guerra y que nosotros tuvimos la obligación de muy rápidamente ponernos a la altura y ser partícipes de esos equipos de combate. Muchas gracias. Muchas gracias Reinaldo y Karel por sus interesantes testimonios de este conflicto que gracias a Dios no terminó en guerra entre Chile y Argentina. Y abrimos la palabra para los que quieran hacer preguntas o comentarios. Tan solo agradecer su testimonio porque eso marca para otras generaciones que no fueron parte de ese momento el conocimiento, tener testigo histórico de lo que pasó en su momento y como idea tratar de también de llevar su testimonio a otro lado, en charla a la gente de universidades, hacerles ver por qué está, para que no se olvide. Y el libro es un testimonio, pero para las próximas generaciones, pero es distinto escucharlo en forma viva lo que están dando testimonio. Yo tengo un compañero que fue infante marina allá en Puerto William, de Punta Arenas, pero compañero de trabajo, yo trabajo en Santiago,
Y ahí me habla su vivencia, porque a mí mucho me interesa el tema de la Patagonia. En 1609 el rey de España dijo que desde ahí del volcán del Maipo, todo eso para el sur era chileno. Y está en la ley número 12 de la recopilación de las leyes de India. Así que eso ya es histórico. Pero poco se valora lo que tuvimos. Tanto Lastarria, Vicuña Maquena y Barros Aranas, que era el jefe de la misión diplomática para negociar la Patagonia, dijeron, no, la Patagonia no vale nada, dejémoslo. Pero ahí estuvo Balmaceda negociando en Buenos Aires, en Uruguay. Arturo Prat estuvo espiando a las naves argentinas. Y además la Armada chilena estuvo ahí en la Patagonia Oriental, que se llama en Santa Cruz, en las tierras de Kirchner. Esas eran en su momento tierras chilenas y habían barcos de la Armada. Pero se negoció un acuerdo de statu quo para no pelear entre el ministro de Relaciones Exteriores Fierro y Zaratea, que era un encargado de negocio de Buenos Aires. Se llegó a un acuerdo político y dijo, no, saquemos todos los barcos. Pero extrañamente, esos barcos salen en noviembre, de allá de la Patagonia Oriental, y después, en febrero del año siguiente, en el 79, se declara la guerra del norte y dejamos todo eso abandonado por una guerra que se creó en nuestro lado y perdimos toda la Patagonia. Y esos son hechos históricos que la gente no conoce o no sabe porque no se rescata como testimonio. Pero yo le agradezco a ustedes su testimonio. Muchas gracias. Y una sola cosita. La Antártica en 20 años más, el Tratado de Antártico termina. Y aprovechar esta constitución para haber dejado la Antártica, no fueron capaces los políticos. Y otra vez cometemos los mismos errores. Pensar la política de 4 o 10 años. No, la política tenemos que pensarlo 20, 25, 1000 años. La Antártica es desde Punta Arenas al Polo Sur, otro Chile. Es Punta Arenas a Arica. ¿Cuánta riqueza tenemos para las siguientes 1000 generaciones chilenas? ¿Y por qué? Porque no hay visión de futuro o geopolítico. Hola, buenas tardes. Por cierto, agradecerles el testimonio. La verdad es que se pone un poco la piel de gallina. Emociona un poco escucharles. Dos cosas. Uno, de la vivencia. Ustedes eran muy jóvenes, 18, 17 años, como han dicho. Y en el buque conviven con seguramente marineros que dependen de ustedes, porque ustedes eran oficiales, y que seguramente eran gente mayor, avezada en el mar, ¿cierto? Un poco contar cómo se da esa relación, si pueden contarnos eso. Y lo otro, de alguna manera, en el acervo común, en las conversaciones, siempre se ha dicho que la Armada era digamos, quien mejor estaba preparada en caso de un conflicto, ¿cierto? Y que en ese sentido parece que el almirante Merino era quien de alguna manera estaba más dispuesto a aquello. Entonces, yo sé que ustedes eran muy jóvenes en ese momento, pero seguramente con el transcurrir de los años fueron tomando algún conocimiento al respecto. Entonces, esos dos temas, más que preguntas, si pueden referirse a aquello. Bueno, la importancia de la disuasión. Hoy día estamos enfrentados, ¿no es cierto?, a un artículo ahí que sacaron y que probablemente va a reducir el presupuesto de las Fuerzas Armadas. La historia también está jalonada de una serie de momentos históricos en Chile en que el estamento político disminuyó el poderío militar, naval chileno, y la disuasión es básicamente tener una fuerza suficiente, debidamente entrenada y equipada. Pero también eso por sí solo no hace de la disuasión, lo hace también la voluntad política del gobernante. Y creo ahí que el manejo de crisis que tuvo Chile, porque hubo, ¿no es cierto?, un frente diplomático muy importante que estuvo negociando, pero en el manejo del estamento militar, el Frente de Acción Militar Naval, fue importantísimo. La convicción de nuestros líderes, del almirante Merino, del general Pinochet, de la Junta Militar en ese momento, fue relevante, porque si nos hubiesen visto débiles o entreguistas,
Chile sería distinto hoy día. Probablemente estaríamos limitando en Rancagua a lo mejor. Entonces eso es importante. Y ese mensaje también es importante transmitir, porque estamos viendo, ¿no es cierto?, que Argentina está con una serie de sugerencias o planteamientos o revisionismos del tratado de 1984. No olvidemos que ese tratado hubo una propuesta en 1980 que fue rechazada por Argentina. El 82 ocurrió la guerra de las Falklands, o Malvinas, como dicen ellos, y probablemente no habríamos llegado nunca al año 84 si la victoria hubiese sido para los argentinos. Entonces, qué bueno tener buenas relaciones hoy día con los argentinos, pero siempre creo que hay que tener latente eso porque los países no tienen buenos amigos, hay intereses, eso es lo relevante. Y bueno, y la otra parte es el liderazgo con nuestra gente. O sea, uno muy joven le enseñaron a liderar. En la escuela naval uno entra en esa época a los 14, 15 años y el cadete de segundo año era una autoridad para nosotros. Y esa forma de enseñar a liderar a la gente más joven se va inculcando en la vida escuela y también en el aprendizaje a lo largo de la vida naval. Y hay en el mismo libro están narrados conversaciones o situaciones con los suboficiales que tenían hijos en la universidad. En diciembre habían hijos graduándose, ya sea de enseñanza media o universidad. Y toda esa forma de relacionarse con nuestra gente es muy distinta en las otras instituciones de las Fuerzas Armadas. En los buques es un equipo, ¿no? Realmente ese es un equipo. Y es tan importante un marinero que está a cargo de timonear el buque o alguien que está en la caldera, en los departamentos de máquina, como también la gente que está en la cocina o en la enfermería. Y ese liderazgo uno lo trata de desarrollar. Probablemente hoy día es distinto, probablemente hoy es distinto a como era hace 40 años atrás, pero básicamente el liderazgo es la función principal de las personas que se forman en la escuela naval. Buenas tardes. Bueno, primero, felicitaciones por su trabajo. Y mire, si uno conversa con las personas, con civiles comunes y corrientes, sin importar la edad, o no saben lo que pasó el 78 o no lo tienen asimilado. De hecho, Guillermo Parvex, en uno de sus libros, dice que el día 22 de diciembre la gente andaba comprando los regalos de Navidad y no tenía idea de que estaba a la puerta de una guerra. Entonces, y mucha gente dice que el riesgo de guerra era un juego militar de Pinochet, eran leseres los milicos, cosas así. La pregunta mía es, ¿fue un error propagandístico del gobierno no haber dado a conocer lo que estaba pasando? A ver, la mayoría de los textos que hablan del manejo de crisis, ¿ya?, muestran varios caminos. Cuando tú estás en un conflicto, es decir, una contraposición de intereses, tienes una variada gama de formas de solucionarlo, desde las más amistosas hasta la imposición de la voluntad por la fuerza, que es la guerra, ¿cierto? En esa gama, el manejo de crisis se estudia como un proceso, ¿ya?, ante un fenómeno bien especial. ¿Por qué? Porque hay conflicto, pero no hay una guerra. Pero se logra la solución incluso sin disparar un tiro. El manejo comunicacional que tú, me imagino, puedes conocer o existe, ¿no es cierto?, de Argentina en la época, que fue rimbombante, vamos a la guerra, hasta llegar a los ataúdes, ¿no es cierto?, hicieron un show, los apagones, es decir, ellos, con la efervescencia incluso del Mundial, que no es menor, por eso que lo hice presente, enfervorizaron a su población en una guerra donde ellos iban tras un objetivo que era conquistar las islas que eran chilenas. Nosotros, por otra parte, o nuestro gobierno, Chile, hablemos así, no teníamos un fin de ir a ocupar territorio argentino, nada, era defendernos, defender lo nuestro. Y en ese contexto, el gobierno militar de la época decidió manejar la crisis en esa forma, bajándole el perfil, solamente la gente involucrada,
siendo lo más disuasivo posible, por eso que hubo movilización de fuerzas. Tuvimos incluso una movilización nacional secreta. Hubo muchos soldados que viajaban de noche en lanchines, ¿no es cierto?, a Punta Arenas para reforzar los puestos. Es decir, se tomó las medidas necesarias, pero sin alertar o alarmar a la población para no darle más cabida justamente a este show que se estaba armando allí en los Andes. Entonces, es una forma de manejo. Es más, yo te puedo decir, yo soy profesor de la ANEP hoy día, y se estudia el proceso, digamos, de esta crisis del 78 como el by the book. ¿Cómo manejar una crisis? Fíjate tú que Chile logró su objetivo político. Mantuvimos, independiente que cedimos la mitad norte del Canal Beagle. Es válido. Eso dice el Tratado del 84. Pero ganamos la paz. Y ganamos una paz sustentable. Y como dijo mi comandante una vez, que yo lo tengo incluso grabado, sin oprobio. Una crisis, o sea, una causa digna. Mantuvimos nuestras fronteras, las islas son chilenas, y no se disparó un tiro, afortunadamente. Entonces, no hay que entender esto como una cobardía o como un error, sino que al revés. Hay que aprender la lección, como te digo, te lo planteo así, aprender la lección de un manejo de crisis casi como dice el libro. Se logró el objetivo final sin disparar un tiro y logramos ganar la paz que dura hasta el día de hoy. No, efectivamente. Pero el haberlo sabido, aparte de alarmar, haber tomado a lo mejor medidas, marcar los hospitales con cruces, que en la zona sur se hizo. El general Brody, por ejemplo, que era el intendente de Punta Arenas, perdón, claro, la región, ¿no es cierto? Él se reunió con la gente de Punta Arenas, les explicó lo que pasaba, les ofreció la alternativa de salir previamente de Punta Arenas y prácticamente nadie se vino. La gente de Puerto William, la familia naval que había en Puerto William, se les ofreció la alternativa de salir previamente para evitar estar en un teatro de guerra y no quisieron. Se tomaron las medidas locales, ¿ya? Efectivamente, si tú ves hoy día, hay antecedentes abiertos, lo que era el plan soberanía argentino, consideraba bastante más que solamente la neutral. Ellos pretendían cortar Chile a la altura de Puerto Montt y hacer otras escaramuzas en la zona central y después devolverlo, ¿no es cierto?, y negociar el sur. Ese era más o menos su esquema. Bueno, venían a Villa del Mar a tomarse el pisco sour, esa es parte ya más de la farándula, digamos, pero efectivamente, ¿ya? Ellos hicieron todo un sistema rimbombante, vamos a la guerra y vamos y... Bueno, fíjate como ejemplo más aún que refuerza esto. Segunda etapa, 4 años después, Malvinas. Vamos, las Malvinas, fervor popular. ¿En qué terminó? ¿Ya? Entonces, al final es entendible, ¿ya?, cómo se manejó la situación en nuestro país. Por eso que yo hacía hincapié en que aquí incluso estábamos en la Teletón, como decía Parvis, comprando los regalos de Pascua. O sea, la gente que en Santiago, Viña, Concepción, incluso, estaban ajenos a esto. Pero sí nosotros estábamos viviendo la situación. El ejército estaba viviendo lo suyo. Y no solo en el sur, ¿eh? Es importante también destacar eso. También en el norte. Por eso, porque recuerda que nuestro gran problema histórico va a seguir siendo, es una hipótesis vecinal simultánea en ambos teatros, que están tremendamente distanciados, ¿ya? Solución estratégica aún hoy día no tenemos para eso. O sea, es simultáneo. Por eso que, por ejemplo, el haber logrado, que esto tampoco se supo, el haber logrado diplomáticamente el acuerdo de que Perú y Bolivia no iban a intervenir en caso de conflicto del 78, fue un tremendo paso. El amarre de fuerzas que hizo Brasil al sur con Argentina, también un tremendo paso diplomático. O sea, son factores que contribuyeron. Bueno, enmienda Kennedy, el manejo comunicacional, entre otros, la voluntad política que hacía hincapié Reinaldo, es no menor. Voluntad política, no militar, política, de enfrentar la situación. Entonces, como te digo, si uno suma todo eso y analiza esa situación hoy día, yo creo que fue lo más acertado. Y casi en el libro, digamos, de cómo está recomendado manejar una crisis. De manual. Muchas gracias. Mi comandante. Buenas tardes, felicitaciones por la exposición. Yo quiero agregar algunos detalles que pueden ser anecdóticos incluso, pero que vienen al caso. Pero, en primer lugar,
quiero hacer presente que se reconozca la figura del canciller que nosotros tuvimos en esa época, que era Hernán Cubillo Salato. Hernán Cubillo Salato fue oficial de Marina hasta teniente segundo, compañero mío de curso, los dos únicos alumnos del curso de especialidad de navegación, Hernán y yo, y él se retiró después de la Armada y en este momento tan crítico, tan difícil, era el canciller, era el ministro de Relaciones Exteriores. Y no hay ninguna duda que no solamente con su capacidad intelectual súper reconocida, sino que por su experiencia naval, él manejó extraordinariamente bien, como aquí quedó a manifiesto, la parte diplomática en esta situación. Bueno, en segundo lugar, quiero hacer presente que al margen de las condiciones del almirante Merino, que era miembro de la Junta de Gobierno del momento, la comandancia en jefe de la escuadra, que era la fuerza que fue al combate, ¿sí?, y que estuvo en Zafarrancho de combate, ¿ah?, estaba al mando de uno de los almirantes más extraordinarios que ha tenido la Armada de Chile, el almirante Raúl López Silva, un líder extraordinario, que por supuesto yo tuve mucha ocasión de estar con él, de conocerlo y de apreciarlo, porque bueno, yo era comandante de uno de los buques que estaba bajo su mando. La situación táctica era extremadamente importante. El factor de fuerza principal de la flota de mar argentina era un portaaviones. Ellos tenían un portaaviones, que era un factor de fuerza extraordinario respecto de la escuadra nuestra, que no tenía ese factor. Y en la cantidad de buques, ellos tenían 1 o 2 destructores más que nosotros. De manera tal que, mirado desde ese punto de vista, la superioridad de la Flomar era manifiesta. Pero, ¿cómo se neutralizaba ese factor de fuerza que era el portaaviones? Librando la batalla naval en las peores condiciones de tiempo posibles, en las peores condiciones meteorológicas posibles. ¿Por qué? Porque eso iba a impedir que el portaaviones pudiera usar sus aviones, porque en pésimas condiciones de tiempo los aviones no pueden despegar ni pueden aterrizar. Y además, para defender el portaaviones, los buques tienen que amarrarse, digamos, al portaaviones, escoltarlo, y eso les quita libertad de acción táctica. Entonces, el almirante López, que, repito, un almirante excepcional, dispuso que todo el entrenamiento durante ese año de la escuadra fuera en las peores condiciones meteorológicas posibles. Entonces, estaba embarcado en el buque insignia un destacamento meteorológico que buscaba el mal tiempo, y allí donde estaba el mal tiempo nos íbamos a entrenar. De manera tal que llegamos a tener una capacidad de combate extraordinaria en las peores condiciones de tiempo. Y precisamente uno de los factores que hizo que la escuadra argentina se devolviera en la primera ocasión en que fuimos al encuentro fue que las condiciones meteorológicas estaban muy malas. Y entonces esas eran las condiciones mejores para Chile y peores para Argentina. Bueno, el día 22, que estuvimos muy cerca, quiero hacer la salvedad, yo era comandante del destructor Portales. El destructor Portales tenía el mejor radar de toda la escuadra. El mejor radar de toda la escuadra lo tenía el destructor Portales. Por lo tanto, yo tenía con mi buque la condición de lo que se llama en términos profesionales piquete de radar. Significaba que mi buque tenía que ir algunas millas adelantado a la fuerza para tener la primera detección, inmediatamente informarla y en forma temprana la escuadra iba a adquirir todas las condiciones para
efectuar la batalla. Por lo tanto, yo tuve la primera detección de la flota de mar a unas 3 millas más o menos, no fue más que eso, en formación circular, etcétera, etcétera. Se transmitieron todas estas cosas, pero también, si bien es cierto que no estaban en condiciones imposibles meteorológicas, estaban adecuadamente convenientes para nosotros porque había dudas de la utilización del portaaviones con respecto a los aviones. Entonces, estuvimos muy cerca, estuvimos tal como se dijo en zafarrancho de combate, todo el mundo cubrió sus puestos, estuvimos más o menos, zarpamos nosotros alrededor de las 2, 3 de la mañana por Bahía Cook y debemos haber estado en zafarrancho de combate unas 3, 4 horas fácilmente, todo el mundo cubriendo sus puestos. Y yo quiero, precisamente contestando una de las preguntas, decir que el nivel de entrenamiento, que no es solamente técnico, no es solamente de uso de las armas, de uso de los instrumentos, de uso del material de guerra, sino que el entrenamiento también es moral y es mental. Mientras nosotros nos dirigíamos alrededor de las 2, 3 de la mañana al punto en que nos íbamos a encontrar con la escuadra, con la FLOMAR, con la Flota de Mar Argentina, yo recorrí todo mi buque, íntegro, y me parece que conversé con todo mi personal, 2, 3 palabras, un poco más, un poco menos, y lo que más me sorprendió, la más absoluta tranquilidad. No había el mayor indicio de temor, no había el mayor indicio de incertidumbre. No, ni siquiera había una tensión que habría sido razonable. Había una absoluta tranquilidad. Entonces nosotros nos dimos cuenta que el nivel de entrenamiento era perfecto, no solamente en el aspecto ético, en el aspecto material, guerrero, bélico, sino que también en el aspecto mental. Eso es extremadamente importante. Hay muchas versiones. La diplomacia estaba en esos momentos empeñada en que el Vaticano interviniera para que mediara en este conflicto, en esta situación, y todo parece indicar que en el momento providencial se produjo una decisión del Santo Padre, la designación del cardenal Zamoré, y la condición de que para que el cardenal Zamoré participara como mediador, se separara la fuerza. Y esa parece ser la razón por la cual llegó la orden tanto a Argentina como a Chile de regresar a los fondeaderos y no empeñarse en combate, que como digo, estuvimos tal vez a una hora, una cosa así, de iniciar una guerra en el mar con todas las condiciones que eso significaba. Yo creo que es preciso reconocer entonces al gobierno de Chile, que en esa época era la Junta Militar, que no solamente desde ese punto de vista, sino que en todo sentido, pero en esta coyuntura, digamos, actuó de forma impecable. Y se logró, mediante la diplomacia, mediante la actuación del canciller Cubillo, evitar esta guerra que, claro, probablemente la habríamos ganado. Yo soy un convencido, soy uno de los convencidos que la habríamos ganado, pero bueno, no viene al caso, no se libró la guerra. Pero como quiera que hubiera sido la situación, las heridas que se producen en una guerra es muy difícil restañarlas, implican
largos periodos de tiempo, situaciones muy complejas, de manera que yo creo que fue providencial el evitar esta guerra. Pero a esta distinguida concurrencia que está en estos momentos escuchando esta importante conferencia que han dado nuestros amigos de la mesa, quiero decirles que la Fuerza Armada de Chile en general y la Armada muy en particular estuvieron absolutamente preparadas y absolutamente dispuestas para vencer o morir, pero con muchas más probabilidades en esta ocasión específica de vencer. Muchas gracias. Gracias, mi comandante. Bueno, agradezco también a la concurrencia de todos ustedes y finalizar que un legado del gobierno militar es que evitó al menos 2 guerras. Y como decía el comandante Sepúlveda, las heridas que quedan luego de una guerra son difíciles de restañar. Eso la historia parece que no lo dice, pero es importantísimo destacarlo. No sabemos hoy día qué es lo que podría pasar, cuál sería el manejo de crisis con autoridades inexpertas. Así que la relevancia del líder político, del líder que dirige una nación, es relevante en momentos de crisis. Y el enemigo o quien esté interesado va a buscar los momentos de debilidad, y eso pasa también por interpretar quiénes son los que lideran al otro lado de la colina. Muchas gracias.